¿Está permitido estudiar Kabbalah para alguien que no es versado en el estudio del Talmud y los poskim? ¿Está permitido enseñarle Kabbalah a las mujeres? Antes de pasar a responder, quiero citar lo que dice el Sefer Tikkunei HaZohar. Dice: Sakain inumarei metifta. Bienaventurado aquellos sabios que se sientan a estudiar y que en sus keilot estudian Torah en un horario establecido y después se dispersan a sus respectivos lugares para repasar y entender lo que estudiaron. Ellos son los Jajamim, que son vistos en el Beit Midrash, en la casa de estudios, hasta la noche, para el mérito de toda su comunidad. Y aquellos que quieren estudiar Torah deben comenzar con la lectura simple de la Torah, que es llamada Betzim, huevo, porque así como el huevo está cerrado, también la Torah está cerrada y sellada para aquellos que no tienen el entendimiento requerido. Y este mérito se logra por la faceta del Nefesh del Olam Asiyah, y esto es a través del cumplimiento de las mitzvot. Y los que estudian Mishnah son llamados Efrosim, que es la capa que se encuentra bajo la cáscara del huevo, pero que todavía no llega al fruto. Y aunque estudien toda la Torah oral, solo tienen el Ruach del Olam del Yetzirah, del mundo de la formación. Pero los que estudian Kabbalah, solo después de haber estudiado el Shas, es decir, todo el Talmud, junto a sus mefarshim, a sus comentaristas, entonces solo estos tienen el mérito de la Neshama de Olam Abriá, es decir, del mundo de la creación. Ahora, entrando a la respuesta del Halajá, el Rav Mordejai Eliyahu comienza explicando que el estudio de la Kabbalah es extremadamente importante y gracias a este estudio Israel se redime, tal como se explica en el Zohar HaKadosh, en la Parashá Naso, Daf 124b. Y el Shut Torat Lishma escribió que el hombre debe esforzarse en involucrarse en el estudio de la Kabbalah y estudio del Sod de Hashem, tal como escribió David Amelech, que escribió que conoce a Dios, conoce al Dios de tu Padre y sírvele, conocerle completamente. Pero, escribió el Ramá en Yoreh De'ah Simán 264.4 que un hombre no debe caminar en el huerto, sino solo hasta después de haber llenado su vientre con carne y vino, y hasta que él sea consciente de lo prohibido y lo permitido, de las alajot y de las misbot. Y explica el Shach que los cabalistas y el resto de los rabinos contemporáneos, hasta que no llenaron su vientre con el Shas, es decir, con todo el Talmud, no se involucraron en el estudio de la Kabbalah. Y algunos han escrito que no se debe estudiar Kabbalah hasta que se tenga además 40 años. Y 40 años de sabiduría. Y que también necesitan santidad, pureza y agilidad y limpieza para ello. Y la mayoría de los que se apresuraron a ascender en esta sabiduría antes de estar preparados, el resultado no fue el adecuado. También el Ramá escribió en su libro Torat Aoleh, en el Helek 3, capítulo 4, que una persona que no es versado en el estudio de la Torah, con Rashi, no puede profundizar tampoco en el estudio de la Kabbalah. También el Rav Pa'alim Helek 1, en Yoreh De'ah Simán 56, escribe que incluso para grandes Jajamim y grandes Rabanim les ha sido imposible entender los secretos de la Kabbalah a partir de su sabiduría e intelecto, incluso teniendo consigo todos los libros de Kabbalah. Entonces, ¿qué queda para el resto de las personas normales como nosotros? Por lo tanto, quien no haya terminado de estudiar todo el Shulchan Aruch y no haya estudiado el Talmud completo, no puede entrar en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Pero sí tiene permitido estudiar, por ejemplo, el Hok Le Israel con el Zohar explicado, incluso si no estudió toda la Halajá en el Talmud. Y también tiene permitido estudiar el Zohar, pero con la condición de que no sea en profundidad, principalmente enfocado en el estudio de la Parashá. También es importante repetir que es obligatorio que la persona que se dedica a estudiar Kabbalah necesita primero estar en un estado de pureza y santidad. Y por lo tanto, una mujer tendría prohibido estudiar Kabbalah, ya que la mujer gran parte del mes está en estado de impureza de nidá.
Además de que normalmente no estudian todo el Talmud ni el Shulchan Aruch. Y por supuesto, está prohibido que un hombre y una mujer estudien juntos Kabbalah. En resumen, de acuerdo a lo dictaminado por el Mamá Mordejai de Ram Mordejai Eliyahu, hay una diferencia entre estudiar la sabiduría de la Cábala como el Etz Haim, el árbol de vida, o el Shara Kavanot, las puertas de las intenciones, etc., y estudiar el libro del Zohar. Por lo tanto, el Etz Haim y el Shara Kavanot o otros libros similares solo se pueden estudiar por aquellos que hayan completado todo el Shulchan Aruch y el Talmud. Ahora, uno que ha llenado su vientre con el estudio del Shas, todo el Talmud, y los poskim, los comentaristas, y las 4 partes del Shulchan Aruch, es decir, todo el Shulchan Aruch, es una mitzvah que estudie la sabiduría de la Cábala, ¿ya? Y esto lo debe hacer desde otro cabalista, de una forma directa, en persona, ¿ya? Y no a través de intermediarios. Ahora, aquel que no ha llenado su vientre con el estudio del Shas, del Talmud y los poskim, solo pueden leer el libro del Zohar, pero no en profundidad. Y pueden estudiar el Zohar en el Hokle Israel, con profundidad para así poder ser redimidos por la sabiduría de la verdad, pero no debe estudiar la sabiduría de la Cábala hasta que haya estudiado el Shas y los poskim en las 4 partes del Shulchan Aruch. Y por supuesto, como dijimos, a las mujeres no se les estaría permitiendo estudiar Kabbalah, incluso si ellas son sadeket, son justas o son piadosas. ¿Por qué? Porque ellas normalmente están en estado de impureza y además no estudian todo el Talmud y el Shulchan Aruch normalmente. En conclusión, si usted quiere estudiar Kabbalah, es una gran mitzvah, pero antes estudia la Halajá, estudia el Talmud. De lo contrario, no estará en condiciones para entender cómo es debido la sabiduría de la Kabbalah, y por el contrario, Has Shalom se confundirá y podría tergiversar la riqueza de este gran estudio. Que Hashem les ayude y Besat Hashem que hagamos las cosas como tenemos que hacerlas a la luz de las enseñanzas de nuestros sabios. Estén muy bien. Kol Tuv.